Eso. Entonces vamos a ver que cuando se da la apertura a juicio, entonces automáticamente quiere decir que el proceso sigue. ¿Cuál es el único acto conclusivo donde el proceso continúa a su tercera etapa, que es el debate oral y público? Es la apertura a juicio a través de la acusación. Es el único acto conclusivo que nos va a llevar a nosotros a la tercera etapa. Entonces, en ese sentido, vamos a establecer que el ofrecimiento de prueba, chicos, en Guatemala el ofrecimiento de prueba se refiere al proceso mediante el cual las partes, Ministerio Público, querellante, defensa, presentan todos los medios de prueba que consideren pertinentes para demostrar sus argumentos en un caso penal. Este proceso se realiza en la audiencia específica denominada audiencia de ofrecimiento de prueba. Tipos de prueba que se pueden presentar, jóvenes. Prueba documental, todos aquellos documentos oficiales, contratos, fotografías, videos, audios. ¿Por qué pongo yo los videos y los audios acá? Porque ahora a través de videos o audios se hacen fotogramas y eso es documental. Prueba testimonial, todas las declaraciones testimoniales, pruebas periciales, dictámenes de expertos en áreas técnicas o científicas, como por ejemplo los que emite INASIF, por ejemplo los que emite DIGECAM. Prueba material, objetos relacionados con el delito. Tenemos un machete, tenemos armas, tenemos prendas de vestir. Esa es nuestra prueba material. Y prueba de inspección ocular, que es la reconstrucción, de la escena del crimen. Vamos a reconstruir la escena del crimen. Vamos a reconstruir dónde se realizó el hecho delictivo. Entonces, en ese sentido, tenemos y el proceso de el ofrecimiento de prueba, jóvenes, es de que tenemos que establecer nosotros la identificación de los medios de prueba. Se debe de identificar claramente qué pruebas estoy ofreciendo. Por ejemplo, testigos, peritos, documentos y pruebas científicas. Especificando los hechos que demostrarán. Se debe de indicar qué hechos específicos pretende probarse con cada una de las pruebas que se presentan. ¿Por qué? Porque ahí tenemos que ver que la prueba sea útil para lo que estamos investigando, que sea directa, que sí tenga relación, que no sea abundante porque habla de lo mismo, varia prueba. Por eso es necesario especificar los hechos que se demostrarán. Motivación de la pertinencia. Las partes deben de argumentar por qué consideran que la prueba que se está ofreciendo es relevante y útil para demostrar el caso. Presentación de documentos. En este caso, si se trata de pruebas documentales, se deben presentar o indicar dónde se encuentran en ofrecimiento de prueba. En Guatemala, jóvenes, no se presenta la prueba documental, sino que solo se indica qué prueba es y la cual se pondrá a la vista el día del debate. Acá en el ofrecimiento no se prueba. Entonces, en ese sentido, luego se discute la prueba y la decisión del juez. Es importante poder establecer
¿Qué pruebas admite para ir a debate y qué pruebas no admite para ir a debate? Puede ser que hay prueba que el juez admita y prueba que no admite ir al debate. ¿Qué juez es el que revisa esto, jóvenes? Es el juez de primera instancia, el juez contralor. Él no valora si tal prueba demuestra la culpabilidad o no de la persona. Él lo que valora es, o lo que él ve es que la prueba reúna los requisitos legales mínimos para su incorporación. El juez en el ofrecimiento de pruebas, jóvenes, no valora esto es cierto, no es cierto, esto se contradice, ¿por qué se contradice? No, el juez lo único que valora es la pertinencia y si realmente cumple los requisitos legales, si cumple los requisitos legales. ¿Cómo se presenta la prueba, jóvenes? La prueba se presenta de esta manera. Se describe, que era lo que decíamos, prueba testimonial, el nombre, dónde puede ser notificado para el día del debate, lugar de que, cómo se identifica la persona y acá está, miren, el objeto de la prueba. Declarará y podrá ser examinado sobre todo lo que le consta de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fue sorprendido el señor Gerardo Tista Velázquez cortando o talando árboles con machete en mano. Él es nuestro testigo. Y luego ya tenemos prueba documental. Si se dan cuenta, en la prueba documental, jóvenes, solo se describe el documento de fotocopia simple de acta de prevención número 34/2019 de fecha tal, suscrita por los agentes apresores tales. El objeto de la prueba será utilizado para demostrar la aprehensión y consignación del procesado Gerardo tal y tal, con todas las circunstancias de tiempo, lugar y modo. O sea que la prueba, como se los dije, dice que debe ser incorporada al debate oral y público por su lectura y exhibición. Yo si voy a ofrecer como documento, por ejemplo, los antecedentes, carencias de antecedentes penales y policíacos del procesado, el objeto de la prueba para comprobar de que es un delincuente primario que no ha sido procesado anteriormente, solo lo voy a describir en este apartado. No voy a presentar los documentos, sino que los documentos se presentan hasta el debate. Acá solo es una descripción de cada uno de los elementos. Luego tenemos la prueba pericial, se nombra quién es el perito, dónde puede ser notificado, el documento personal y qué va a ir a hacer el perito. El perito va a ir a ratificar, modificar o ampliar como perito el dictamen que el perito ya emitió. Si fue de INASIF, el dictamen de INASIF, dependiendo qué fue lo que emitió. Y eso es lo importante. Entonces, básicamente, esto es la prueba. Entonces, de esta manera se debe de presentar el ofrecimiento de prueba y se hace un apartado por cada uno de los elementos probatorios que tengamos, donde lo más importante es la identificación plena del elemento más el objeto de la prueba. Si no tiene objeto de la prueba, solicitamos que se rechace. ¿Por qué? Porque básicamente no cumplió los requisitos de poder establecer para qué iba a ser utilizada la prueba. ¿Estamos ahí, jóvenes? Ahí, Pregunta, licenciada. sí, diga. En ese momento que usted está en el Ministerio Público, está mostrando las pruebas ante el juez y viene el juez y tiene alguna duda porque está la defensa poniendo en duda lo que son las pruebas, por ejemplo, donde fue un acto de tránsito y él quiere ir a ver, en ese momento él puede tomar la decisión el juez o, o transcurre en la etapa del proceso. En cualquier El momento puede juez tomar la no decisión. puede, el juez ahí ya no puede tomar la decisión. En dado caso, el juez la tuvo que haber tomado en la etapa intermedia, en la audiencia de etapa intermedia, que tuvo que haber clausurado para que se hiciera la reconstrucción de hechos. Ahorita ya no se puede. Y el juez no puede proponer prueba. Únicamente No, no, no. propone prueba a los sujetos. Sí, sí, eso sí. Entonces, Ujú, mi duda, sí, acá ya no se puede. Acá lo que hace es que todos los sujetos presentan prueba y el juez solo revisa que cumpla los requisitos legales, que sea útil, pertinente al proceso y acepta y rechaza. No entra a valorar cada una de las pruebas. Bájale volumen. sí, porque yo tuve un procedimiento hace años
y llegó el juez de instancia, iba el Ministerio Público y el abogado defensor. Y pues requirieron la PNC en el lugar. Yo estuve en el lugar y comenzaron a, bueno, los que tuvieron el procedimiento, y dijeron cómo fueron los hechos, y comenzaron los policías a manifestarles cómo había sido. Pero Pero en el eso día. se hizo Pero en ya la tenía yo etapa mi duda. preparatoria, como anticipo de Eso prueba. era mi duda, de en qué momento, en qué momento él quería ver eso. Pero esa era mi duda. Eso lo hizo en la etapa preparatoria como anticipo de prueba. ¿Se recuerdan cuando hablamos del anticipo de prueba la semana pasada? Ahí pudo ser la defensa o el Ministerio Público que solicitara la reconstrucción de hechos. Y como anticipo de prueba para que interviniera el juez. Esa es la duda. Ok, ¿alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Ok, entonces si no hay más dudas, entonces básicamente, ¿cómo es la estructura de la audiencia, jóvenes? De la audiencia de etapa del ofrecimiento de prueba. La estructura del ofrecimiento de prueba es básicamente, solo permítanme, vamos a ver acá, miren, donde tenemos acá ofrecimiento de prueba y básicamente tenemos acá, miren, acá tenemos el ofrecimiento de prueba en esta parte. Y el ofrecimiento de prueba, jóvenes, es el Ministerio Público ofrece pruebas, pongamos atención por favor, el Ministerio Público ofrece pruebas. Luego le dan la palabra al querellante adhesivo, le dan la palabra a la víctima, le dan la palabra al acusado para que se pronuncien en cuanto a la prueba del Ministerio Público, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Y si no están de acuerdo, ¿por qué no están de acuerdo? Acá es donde se tiene que decir, no estoy de acuerdo, ya que la prueba número 3 de prueba documental es ¿cómo se llama? Prueba ilegal. No estoy de acuerdo, ya que las declaraciones testimoniales 6, 7, 8 declaran sobre lo mismo, por lo tanto, es una prueba abundante. O sea que acá le dan la palabra a cada uno después de que el MP habla. Luego tenemos acá que se le da la palabra, se le da la palabra al querellante adhesivo. Y el querellante adhesivo puede ofrecer prueba o bien puede adherirse a la prueba que presenta el MP. Puede decir, yo no tengo prueba, me adhiero a lo que el MP presenta. Pero si en dado caso el querellante adhesivo tuviese pruebas que presentar, habla el querellante adhesivo y volvemos la vuelta. Se le da la palabra al MP, se le da la palabra al acusado, se le da la palabra a la víctima para que se pronuncien sobre la prueba, si están de acuerdo o no están de acuerdo. Luego a la víctima, si tiene prueba, presenta, si no, no. Si llegara a presentar prueba, se le da la palabra al MP, se le da la palabra al acusado y se le da la palabra al querellante adhesivo para que se pronuncien de la prueba. Y por último tenemos al acusado, quien ofrece prueba. Ofrece su prueba y se le da la palabra al MP, se le da la palabra al querellante, se le da la palabra a la víctima. ¿Para qué? Para que digan si están de acuerdo o no están de acuerdo con la prueba. Den sus argumentos del por qué sí hay que aceptar o por qué no hay que aceptar cada uno de los medios de prueba. En este momento, en esta etapa procesal, jóvenes, tanto el MP y todos los sujetos procesales tienen que estar bien pilas de qué pruebas se está ofreciendo. ¿Por qué? Porque esa es la prueba que se va a diligenciar en el debate oral y público. La que ofrezcamos en el ofrecimiento de prueba es la que llevamos al debate oral y público, no más. Y ahí, si yo no la ofrecí aquí, yo ya no la puedo llevar al debate oral y público. Si yo no ofrecí bien acá, y en el debate se dan cuenta que lo dije mal, dije un número mal, dije 2024 cuando era 2025, por ejemplo,
Ya no me van a, en el debate yo ya no lo puedo corregir. Todo lo que yo ofrezca acá es lo que va al debate. Entonces, después de haber escuchado a todos, el juez emite la resolución. ¿Qué resolución va a emitir el juez? Un auto de admisión y rechazo de prueba. Él va a decir, al Ministerio Público se le acepta toda la prueba, por ejemplo, o al Ministerio Público se le acepta la prueba documental, a excepción de la prueba 2, 3, 4 se le rechaza. Y la prueba de testigo se le rechaza tal y tal, y de ahí se acepta todo. A la defensa entonces, uno por uno, el juez va diciendo qué prueba acepta y qué prueba rechaza de cada uno. Uno por uno, el juez dice del Ministerio Público qué prueba acepta, qué prueba rechaza. Del querellante adhesivo, qué prueba acepta, qué prueba rechaza. Del agraviado, qué prueba acepta, qué prueba rechaza. Y de la defensa, qué prueba acepta y qué prueba rechaza. En este momento, jóvenes, es donde si a mí no me aceptaron una prueba importante, no me aceptaron una prueba importante de que yo quiero llevar al debate, acá es donde se presenta el recurso de reposición. Acá es donde se presenta el recurso de reposición. La jueza o el juez termina de decir qué pruebas acepte todos, se dan por notificados, levanto la mano y le digo, señor juez, presento recurso de reposición ya que no me aceptó la prueba esta, prueba esta, prueba esta, y eso perjudica la estrategia que se tiene de la culpabilidad o de la inocencia. O si se admitió prueba de la otra parte, usted aceptó la prueba tal y tal, a pesar de que como Ministerio Público no estábamos de acuerdo, se le dio los argumentos, por lo que presentó el recurso de reposición para que reanalice la prueba que aceptó o rechazó. Y entonces el juez ya acepta. Como les digo, en este auto de acá, jóvenes, este auto de acá es importante porque acá nos dice, acá miren, ¿qué prueba nos llevamos a la tercera fase del proceso penal? Acá nos dicen qué prueba llevamos al proceso penal, al debate. Acá miren. Y lo que aquí se admite se va al proceso. Y lo que aquí se rechace ya no se puede volver a utilizar. Por eso es bien importante esta fase. Y luego cita al juicio oral y público. O sea que la audiencia de ofrecimiento de prueba finaliza con el auto de admisión y rechaza prueba, indicando qué prueba acepta, qué prueba rechaza de cada uno de los sujetos procesales, cita a todos a juicio señalando día y lugar de inicio del debate, más el juez de sentencia que va a conocer. ¿Por qué? Porque aquí, jóvenes, lo conoce todavía el juzgado de primera instancia. Emitido este auto, se designa, acá mire, se designa qué tribunal de sentencia va a conocer. ¿Qué quiere decir? Que de acá trasladan el expediente, lo deja de conocer a instancia y lo entra a conocer el tribunal de sentencia. Ya no conoce instancia, sino que lo conoce el tribunal de sentencia y ahí termina la etapa intermedia con el ofrecimiento de prueba. ¿Estamos? Licenciada, una pregunta. Diga. Y en esa audiencia de ofrecimiento de pruebas, obligatoriamente el acusado tiene que hablar o puede omitirse. El acusado ya no habla, solo la defensa. Ay, gracias, licenciada. El único momento donde le dan la oportunidad de hablar al acusado es en audiencia de primera declaración y en el debate. En la etapa intermedia no habla. Ah, gracias, licenciada. Ujú. ¿Alguien más? Nick da una pregunta. Diga. ¿En qué momento se pide una inconstitucionalidad de ley cuando se está afectando, digamos, el patrocinado del abogado? Ay,
Eso es muy complejo porque no presenta inconstitucionalidad. Aquí lo que más podría presentar es un amparo. La inconstitucionalidad, recordemos qué es la inconstitucionalidad, ustedes. La inconstitucionalidad es de que se está aplicando una ley que es contraria a la Constitución. Y en derecho penal es muy raro que se aplique una ley que va contraria a la Constitución, ustedes, a salvo que se esté aplicando una ley que esté derogada. Por ejemplo, que estemos procesando a alguien por el delito de, ay, ¿cómo se llama ese delito? Se me olvidó ahorita, de, del hombre que tiene dos mujeres. Ay, se me fue ahorita el nombre. Poligamia. Poligamia, pero no, había un delito. Es como Concubinato. el delito de estupro. Ese delito ya no existe. Entonces, imagínense que nosotros estemos llevando a proceso penal a una persona por el delito de estupro. En cualquier momento se presenta, pero ahí sería inconstitucionalidad de la ley en caso concreto, porque estamos aplicando una ley que ya no está vigente. ¿Ya? Pero la inconstitucionalidad es muy rara presentarla. ¿Por qué? Porque la inconstitucionalidad se puede dar solo por dos lados. Uno, porque la ley que se está usando es contraria a la Constitución, directamente toda la ley. Y dos, en caso concreto. El caso concreto como tal es contrario a la ley. Es contrario a lo que dice la Constitución. Lo que más se presenta acá, jóvenes, en el proceso penal, lo que más se presenta es amparos. Eso es lo que más se presenta. Y el amparo sirve solo para prolongar el proceso y cada una de sus fases. No sirve el amparo, jóvenes, para cambiar algún tipo de resolución. Para eso están los medios de impugnación. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Licenciada, en caso de terminar el tiempo de ofrecimiento de prueba y hayan pasado por alto que una grabación, por ejemplo, que es muy clave para el caso, ¿aún lo puedo ofrecer o ya no? O sea, definitivamente ya no entra Ya no, en ya no puede, aunque, aunque sea clave en el proceso. aunque sea clave. Por eso les decía que el ofrecimiento de prueba es tan importante, jóvenes. Si usted no está preparada con su ofrecimiento de prueba y presenta cualquier cosa por presentar, cualquier cosa va a llevar al debate oral y público. Entonces, el ofrecimiento de prueba es la única audiencia donde se puede. Vamos a ver en el debate, en el debate hay una fase que se dice pruebas nuevas, pero esa prueba nueva quiere decir que nació en el diligenciamiento de la prueba en el debate. No es que se me olvidó incorporarla, no, sino, por ejemplo, ¿a qué se refiere con pruebas nuevas? A que esa prueba nadie la conocía antes de que llegáramos al debate. Hagan de caso ustedes de que viene en un delito de asesinato, por ejemplo, tenemos a nuestros testigos, que nuestros testigos indican que uno que vio cuando esta persona de frente le disparó, pero resulta que nuestro perito dice que el orificio de entrada lo tiene en la espalda y el orificio de salida lo tiene de frente. ¿Qué quiere decir eso? Que el testigo presencial me está diciendo que vio que le dispararon de adelante hacia atrás, de frente. ¿Dónde va a estar el orificio de entrada? Enfrente. Orificio de salida, de espaldas. Pero el perito en su declaración dice de que no, que él determinó que el orificio de entrada estaba atrás y el orificio de salida estaba dentro. ¿Qué quiere decir? Que le disparó de espaldas. Entonces uno dice ahí que, ¿y entonces qué fue? O sea, ¿quién de los dos está mintiendo? ¿Cómo podemos determinar eso? Entonces ahí podría proponerse una prueba nueva de reconstrucción de hechos. Que el testigo me diga dónde estaba parado él y que diga qué fue lo que vio y se reconstruya
y el perito me diga cómo fue que lo vio. Esa es una prueba nueva, algo nuevo. ¿Por qué? Porque teníamos la certeza de dónde era, de dónde a dónde le habían disparado. Pero cuando estábamos diligenciando la prueba de los peritos y de los testigos, resulta que quedó alguna duda. Es como, por ejemplo, que tenemos a los testigos y viene el testigo y dice, sí, de una balacera, por ejemplo, dice, sí, yo me di cuenta y cuando yo escuché las detonaciones, yo solo por una ventana lo vi, que ahí estaba él, pero nada más eso. Y como al día siguiente que hablé con mi vecino, resulta que él me dijo que él lo vio todo a través de sus cámaras de vigilancia, que él las tiene ocultas para que nadie sepa que tiene cámaras. Y ahí se vio claramente qué fue lo que hizo, que él llegó y todo. Pero resulta que durante la etapa de preparatoria solo teníamos testigo al que está declarando. Y no teníamos de testigo al vecino, ni mucho menos teníamos las cámaras de seguridad. ¿Por qué? Porque estaban ocultas. ¿Por qué? Porque no las vimos en su momento. Entonces, ¿qué es lo que sale de prueba nueva ahí? El testigo, el vecino, más las grabaciones que en su momento tenga. Pero esa es una prueba nueva. Eso no se me olvidó a mí incorporarlo, sino que eso nació de la declaración de un testigo. ¿Estamos? Lili, gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Porque ya después nos toca ver el debate, jóvenes. Con esto terminamos la etapa intermedia, que es relativamente corta. Es 2 audiencias nada más. Ok. Entonces, si no hay preguntas, jóvenes, tenemos. Básicamente, la semana pasada vimos lo relativo a la etapa preparatoria y les mandé la acusación, que ustedes tenían que hacer la estructura de la acusación. Hoy vimos la etapa intermedia, que yo les voy a mandar la estructura de la etapa intermedia, de la audiencia de etapa intermedia para que ustedes la hagan, más el contenido de la etapa intermedia, que es un esquema. Yo les voy a pasar el esquema de la etapa intermedia y el ofrecimiento de prueba y la audiencia de ofrecimiento de prueba. No les voy a mandar, pónganme atención, por favor. No les voy a mandar el esquema del ofrecimiento, de la audiencia de ofrecimiento de prueba, así 1, 2, 3, como les he dado los anteriores. Quiero que ustedes, en base a la explicación de hoy, me redacten la estructura de la audiencia de ofrecimiento de prueba. La estructura de la audiencia de ofrecimiento de prueba, por favor. Prácticamente con esto, entonces, serían 3 audiencias que llevamos. Primera declaración, etapa intermedia y ofrecimiento de prueba. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Estamos claros? Li, que eso va en el cuaderno, ¿verdad? Ese va en el cuaderno de esquemas. ¿Se recuerdan que les dije que podían utilizar el cuaderno de esquemas, audiencias de un solo o bien dividirlo en dos? Esquemas de la parte doctrinaria y en la otra mitad las audiencias. Leida, perdón, entonces las audiencias las trabajamos separadas, no como ese último esquema grande que nos mandó. ¿Qué esquema grande? Ese que nos está explicando ahorita. No, es que este es el esquema del proceso penal, el que estamos explicando, eso es lo que vamos a... Este que puse en pantalla. Sí, y adicional a ese No, serían los 3 que ya llevamos. exacto. Los 3 que ya llevamos, más este es el esquema del proceso penal, solo que lo vamos explicando por partes. Etapa preparatoria, ahorita ya explicamos etapa intermedia. Aparte son las audiencias. Muy bien, Leida.
¿Alguna pregunta, chicos? Ok. Si no hay preguntas, voy a tratar de enviarles hoy las grabaciones de la semana pasada y esta semana para que las tengan y puedan trabajar y puedan tener ahí su material de apoyo para hacer sus trabajos, chicos. Y mañana, miércoles, como a las 7:30, ya les confirmo, jóvenes, si vamos a tener clases o no, por favor, porque tengo una reunión y no sé si voy a terminar antes. Si yo calculo que voy a terminar para empezar a las 8, yo les aviso, si no la suspendemos de una vez. ¿Estamos? Sí, licenciada. Ok, jóvenes, entonces eso es todo. Muchísimas gracias por su atención. Que Dios me los bendiga y nos vemos mañana, primeramente Dios. Feliz Gracias, noche. Lida. Noche, licenciada. Feliz Feliz noche, noche. Liz. Feliz Noches. noche, Liz. Feliz noche. Feliz noche, Noches. licenciada.